Buenas tardes. El título del video de hoy es ¿Cómo mejorar a Puerto Rico según un progre? Y el progre no soy yo. Voy a hacer que escuchen al progre de quien estoy hablando. De antemano les digo que este video va a ser largo porque la información la saco de un progre, de nuevo. Y ese progre va a hablar diversas cosas que se tienen que hacer en Puerto Rico para mejorarlo. Y van a haber algunas que yo voy a estar de acuerdo con ellas. Posiblemente ni de explicación. Van a haber otras en las que voy a explicar. Y habrán otras en las que tendré que exponer a ese progre como lo que es un progre, porque es un individuo que en Puerto Rico se vende como de derecha y no lo es. Y bueno, ya advertido de que el video va a ser largo porque el individuo habla mucho y voy a tener que hacer pausas para explicar las cosas. En un momento voy a brincar a algo porque es cuando él vuelve de la pausa comercial. Habla unas cosas que no continúa con la lista de cosas que él está dando. Voy a darle un poquito para adelante y cuando él continúe pues seguiré explicando y bueno, de eso tratará este video. Y sin más que decir, aquí tienen al Gordo Progre de Dávila Colón y escuchémoslo. Por cierto, va a estar un poquito rápido porque, de nuevo, es largo y no quiero que el video dure 1 hora, pero quién sabe cuánto me va a durar. Obviamente, la primera prioridad es sacar a la Junta a la mayor brevedad posible. La Junta es una trulla de populares creada por el Partido Popular y por el gobierno de Obama para mantener a Puerto Rico en un estado perpetuo de coloniaje. Y ya hemos probado que no solamente es la institución más corrupta, sino que es el experimento colonial más desastroso que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en cualquiera de sus colonias en los 10 años que lleva. Y digo 10 años porque precisamente el concepto de promesa y de la Junta de Control Fiscal, precisamente en agosto del año 2015, fue que se plasmó, posteriormente pasó por el proceso legislativo congresional hasta que salió ley. Así que hay que restaurar el poco gobierno propio, sacar a estos títeres del templo y restituir la poca democracia que puede haber en una colonia. Bueno, ahí básicamente ya ustedes lo escucharon. Él culpa a las personas del Partido Popular Democrático el que esa junta esté en Puerto Rico. Y los populares, o sea, la gente que vota por ese partido, el Partido Progre Democrático, como le llamo yo, ellos dirán que no es culpa solamente de ellos, sino que también es culpa de personas dentro del Partido Nuevo Progresista, o como yo le llamo, el Partido Nuevo Progre, porque en el caso de los populares estaba García Padilla y en el caso de el Partido Nuevo Progre estaba Pierluisi. Y es verdad, ambos partidos estaban involucrados en eso, pero no es tan solo la culpa de esos dos partidos. Y él solamente o sea, el Gordo Progre solamente culpa al Partido Progre Democrático. La culpa la tiene todo Puerto Rico por haber votado por políticos que les ofrecían ideas socialistas como la famosa tarjetita de salud de Rosselló, ¿verdad? Y cosas así. Cosas que quebraron la economía de Puerto Rico al punto de que pidieron, como los estados pueden hacer, ¿verdad? Irse a quiebra para borrar la deuda. Pero obviamente no lo pueden hacer porque Puerto Rico no es un estado, no tiene esa habilidad. Y en adición a eso, la Constitución de Puerto Rico dice bien claro que tienen que pagar la deuda.
Por ende, la culpa la tenemos todos, incluyéndome a mí. Sí, porque yo también, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo voté por políticos del Partido Nuevo Progre. Me parece haber votado por Pedro Rosselló, si mal no recuerdo. Voté por Pesquera y no sé si llegué, creo que hasta ahí llegué porque yo me fui antes de Fortuño. Anyways, así que la culpa la tenemos todos. No es tan solo del Partido Progre Democrático. Continuemos. Si el gobierno... Por cierto, esa junta ciertamente ha logrado reducir la deuda de Puerto Rico, digan lo que digan. Ha logrado su objetivo. Pero lo que pasa es que él no quiere que esa junta esté porque él se cree que a Puerto Rico le van a dar la estadidad porque se salga esa junta, porque como una de las cosas necesarias para que un lugar se convierta en un estado tiene que tener su gobierno propio, pues él está demonizando a esa junta que sí ha logrado mucho por reducir los gastos en Puerto Rico para en esa fantasía que él tiene que una vez salga Puerto Rico tenga posibilidad de convertirse en estado. Pero bueno, anyways, continuemos. No está tras bastidores haciendo esto y trabajando para liquidar la Junta, Dios los bendiga. Si el gobierno está en colaboracionismo con la Junta, pues entonces va a pagar caro el que se mantenga la Junta de Control Fiscal durante el resto del término. La segunda sugerencia es que hay que legislar los parámetros de presupuestos cuadrados. No solamente establecer mediante un estudio econométrico que en efecto Puerto Rico ha tenido no menos de 4 presupuestos cuadrados impuestos por la Junta, sino que a la misma vez hay que establecer los parámetros que habrán de regir la administración de los dineros públicos una vez se vaya a la Junta, cuestión de que el Departamento del Tesoro, que va a ser lo que van a estar fiscalizando conforme al plan que se ha alegado que tiene Trump, son los que van a supervisar, sin meterse directamente, pero obviamente los que van a velar que esa adicción populista que tienen los políticos de Puerto Rico no vuelva a repetirse. Cuestión de que Puerto Rico no vuelva a entrar en otra quiebra, porque en la medida en que entremos en otra quiebra, olvídense de la estadidad por buen rato de bueno. La tercera... Estoy muy de acuerdo. Todo lo que dijo está muy bien. De hecho, noten cómo pero por otra parte, noten cómo el individuo es tan mediocre como analista que él no se da cuenta que criticando a la Junta, a los cuales él llama una especie de tiranía, etcétera, etcétera, los adjetivos que a él le encanta usar al respecto. Ahí él mencionó sin darse cuenta que la Junta sí ha hecho su trabajo. Y uno de los trabajos que tiene la Junta, adicional a reducir los gastos del gobierno de Puerto Rico, es el hecho de que ha logrado que Puerto Rico tenga presupuestos cuadrados. O sea, que caigan bajo lo que el gobierno recauda. Que no sean presupuestos que se van más allá del dinero que realmente el gobierno tiene en caja, ¿verdad? Él admitió que la Junta ha logrado a que Puerto Rico tenga 4. Pero según él, la Junta es el demonio. Y la Junta solamente para él es el demonio porque, de nuevo, él tiene esa fantasía de que de no existir la Junta en Puerto Rico está libre para convertirse en un estado. Continuemos. La sugerencia es que hay que convertir en un espacio de 4 años las 840 escuelas en escuelas completamente bilingües. Eso requiere un esfuerzo supremo en el reclutamiento de maestros que sepan hablar y enseñar el inglés como idioma para todos los grados sin excepción. No puede haber estadidad si el pueblo de Puerto Rico no entiende el lenguaje base de nuestra nación. Por lo tanto, es indispensable, no solamente por la cuestión ideológica, sino porque el inglés es un instrumento de avance,
No es que me vengan con el cuentito este de que vamos a hacer 11 escuelitas ahora y 12 escuelitas después y 20 escuelitas después, y cuando lleguen los populares hacen lo que hicieron Sila y el Caníbal y Agapito, eliminaron las escuelas bilingües y volvemos a square one. De hecho, hay que legislarla, que las escuelas bilingües sean permanentes y ningún gobierno las puede eliminar. Cuarto. Totalmente de acuerdo. Él al principio dice que quiere que se haga por 4 años, pero al final termina diciendo algo que es como tiene que ser. Que sea algo permanente. De hecho, a mí me parece inverosímil el hecho de que Puerto Rico sea un territorio de Estados Unidos y sea el único territorio de Estados Unidos donde la gente no habla, no entiende, no lee nada en cuestión del idioma de la nación a la cual pertenecen como ciudadanos de esa nación, que es los Estados Unidos de América. De cosas así yo hablé en mi video de no sé si le puse de título Puerto Rico es hora de que aprendas inglés o algo así. Pero sí, estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Hay que enseñar historia de los Estados Unidos en todos los grados, desde kindergarten. Hay que enseñarle a nuestros niños el valor de la relación que tenemos con los Estados Unidos, el valor de la ciudadanía, el valor de los principios de la democracia, y eso hay que empezarlo desde el jardín de párvulos. Esa política no existe en este momento en este gobierno. Quinto. Estoy de acuerdo, excepto porque no sé qué diablos es el jardín de párvulos o como sea lo que él haya dicho. No sé si esa es una palabrita que él saca de Arrúa de Valdeorras porque él es fanático de Arrúa de Valdeorras y utiliza muchos términos que se utilizan allá porque como bueno, él es socialista, el gordo progre de Dávila Colón y en Arrúa de Valdeorras son socialistas, pues es posible que sea uno de esos términos que él saca de allá, que él se copia de allá y quiere imponer en Puerto Rico, ¿verdad? Pero bueno, por todo lo demás, sí, se tiene que enseñar historia de Estados Unidos porque es a la nación de la cual pertenecemos. Y que yo recuerde, en todos mis años de escuela, solamente, honestamente no me acuerdo, pero para mí que todos los años todo era lo mismo. Que si los españoles, que si los taínos, que si los africanos, todo el tiempo era lo mismo, ¿sabes? Pero bueno. Hay que sanear los libros y los currículos de texto para evitar adoctrinamiento y propaganda nacionalista y propaganda que sea socialista. Nuestros niños no tienen por qué estar aprendiendo lo que es básicamente el nacionalismo enfermizo, los odios que se crean. Por lo tanto, hay que meterse en el Departamento de Educación. Desafortunadamente, yo no creo que el secretario de Educación tiene la preparación ni la intención de llevar a Puerto Rico a puerto seguro en cuanto a la enseñanza correcta de nuestros niños. Sexto. Ciertamente estoy de acuerdo con que se tiene que eliminar todo aquello que tenga que ver con la promoción del socialismo en las escuelas de Puerto Rico. Pero, por otra parte, él trata al nacionalismo como si fuera algo malo, cosa que no lo es. De hecho, yo hice un video también que no sé si le puse de nombre como el nacionalismo es malo. Y realmente no lo es. Porque yo, que soy puertorriqueño, nacido y criado, soy nacionalista. ¿Pero de qué yo soy nacionalista? Bueno, yo soy nacionalista de la única nación que los puertorriqueños tenemos, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Yo amo a mi nación, ¿verdad? Así que ser nacionalista no es malo. De hecho, como parte de la nueva derecha, entre los conservadores, que no es conservadurismo solamente social, sino fiscal también, estamos los libertarios, ¿verdad? Y están los nacionalistas. Uno tiene que sentir amor patrio. Y en Puerto Rico, la gente tiene que sentir amor patrio por la nación a la cual pertenecen los Estados Unidos de Norteamérica. Por ende, de nuevo, el nacionalismo no es malo. Es bueno que usted sea nacionalista, siempre y cuando usted tenga en perspectiva la nación a la cual usted pertenece. Y no una fantasía, ¿verdad? De una nación que nunca ha existido. Hasta el momento, ¿verdad?
pudiera existir eventualmente la nación boricua, para que tú lo sepas, así lo pueden llamar, ¿verdad? Un nombre largo, hacerlo más exótico. Pero por el momento, la nación de Puerto Rico nunca ha existido, la nación de Boriquén tampoco, porque los indígenas que existían en el Caribe, ¿verdad? Los taínos, los caribes y eso, no tenían ese concepto, ¿verdad? Aunque le llamaban a Puerto Rico Boriquén, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Hay que impulsar cursos y seminarios de valores democráticos y de los valores de la economía de mercado en todas las escuelas desde primer grado. Igual. Séptimo. Completamente de acuerdo, no tengo más nada que decir. Hay que redirigir los fondos del DMO y de Discover Puerto Rico a cabildeo de la estadidad. Con esos 50 millones que se gastan en conciertos de Bad Bunny, el gobierno tiene el dinero para empezar a gastar y a invertir en la estadidad. Octavo. Honestamente, no tengo opinión al respecto. A mí, obviamente, no me gusta el gasto público. De hecho, no me gusta que me quiten de mi dinero para repartirlos en cosas que el gobierno quiera hacer. Por ende, realmente no estoy de acuerdo con eso. Pero, de alguna manera, hay que... De hecho, yo creo que es innecesario hacer esto. Porque con lo otro, con el tipo de educación que él mencionó en las otras cosas anteriores, el puertorriqueño como tal va a empezar a entender lo que es ser de derecha y a apreciar a su nación, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Y por ende, eventualmente se convencerá que tiene que ser un Estado de derecha, no un Estado socialista, que es lo que impulsa el gordo progre de Dávila Colón. Por ende, ahora que lo pienso bien, no estoy de acuerdo con nada de lo que él dijo, por el mero hecho de que no estoy de acuerdo con el que se le quite a los contribuyentes para que con el dinero que se le quita el gobierno haga lo que le da la gana al gobierno hacer con el dinero de uno. Y habiendo explicado todo lo que ya expliqué, no estoy de acuerdo. Hay que crear un departamento de asuntos federales con oficinas en Nueva York, en Chicago, en Orlando, en Texas, en Boston, en Los Ángeles, para ir trabajando el concepto de las relaciones interestatales. PRAFA hay que liquidarla y sustituirla por un departamento de asuntos federales cuyo objetivo principal sea hacer valer los principios de igualdad y los principios democráticos que conllevan los mandatos plebiscitarios. Noveno. Eso es más burocracia. Por ende, no. Mire a ver usted si los demás estados tienen oficinas en otros estados donde se busca que en esos otros estados los políticos de esos otros estados se unan a favor del estado que tiene oficinas en ese otro estado para que voten por cosas que favorezcan a ese estado. Por ende, no. Hay que usar los recursos del Departamento de Justicia Antimonopolio para demandar las empresas que discriminen en Puerto Rico, demandarlas por violaciones de leyes del comercio interestatal, demandarlas por violaciones de derechos civiles y demandarlos por racismo. Tiene que haber una unidad de fiscales especializados en el Departamento de Justicia que se encargue de hacer que se respete al puertorriqueño como ciudadano americano. Décimo. ¿En qué él basa toda esa jeringonza que dijo? No sé. ¿En qué él basa el supuesto racismo? No sé. ¿En qué él basa el supuesto monopolio? No sé. Él dijo un montón de cosas que juntas le puede impresionar a su audiencia, pero realmente no significan nada. Se debe haber otra unidad en el Departamento de Justicia encargada de erradicar casos normativos, casos que empujen la baraja, tanto en trato igual como el voto presidencial, como en derechos humanos, como en igualdad en programa. Aunque se pierdan, hay batallas que aunque se sabe que se van a perder, vale la pena darlas, porque se gana meramente por darlas. Un décimo. ¿Usted sabe cómo usted logra tener el voto presidencial que tengo yo?
y el cual he usado para votar en 2 ocasiones. Hubiese votado en 3 ocasiones si hubiese sabido lo fácil que era votar fuera de mi estado de residencia. Voté en 2 ocasiones, hubiese votado de nuevo en 3 ocasiones por Trump. Ese beneficio solamente lo tienen los que residen en los estados. Por ende, hasta que Puerto Rico no sea estado, no tendrá ese derecho, ese beneficio. De hecho, es un beneficio que tiene el ciudadano americano que reside en estado, ¿verdad? O el ciudadano americano que, aunque en ese momento no esté residiendo en su estado, esté en otro territorio o en otro país por razones de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo. Por ende, esa es la única manera. Es la única manera. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tienen el beneficio de no pagar Federal Income Tax por ser territorio. Pero pierden el beneficio de votar por el presidente. Usted piense cuál le conviene más, ¿verdad? Si usted quedarse con el dinero del cual usted trabajó o si usted quiere votar por el presidente, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual en Puerto Rico el voto presidencial no se da. Y no se va a dar hasta que Puerto Rico no se convierta en estado. Y cuando Puerto Rico se convierta en estado, entonces pierde el beneficio de no tener que pagar Federal Income Tax. Así de sencillo. Hay que crear distritos representativos y congresionales con estadistas, tal como nos enseñó el prócer Rafael Hernández Colón, que creó un distrito congresional especial para Nidia Velázquez. Y la Urraca Parlanchina lleva 30 años en ese guiso. Tenemos que hacer lo propio en aquellos centros donde hay grandes poblaciones puertorriqueñas y postular nuestros propios candidatos. No estoy en desacuerdo con eso, siempre y cuando el dinero que se utilice para apoyar a esos candidatos en los estados no sean pagados con el dinero del contribuyente americano que reside en Puerto Rico. 12. Hay que ir preparando una reforma contributiva para armonizar con las leyes de rentas internas y crear una transición en un grandfathering clause que nos lleve de la colonia y del paraíso fiscal a un sistema contributivo equitativo para todo el mundo. Eso requiere estudios macroeconómicos, estudios financieros y la disposición de buscar los mejores expertos en Estados Unidos para preparar una hoja de ruta en términos fiscales. 13. Bueno, usted como habrá escuchado en otro de mis videos, como libertario que soy, yo creo en el asunto del taxation is theft, ¿verdad? Por ende, por eso es que yo he hablado en varios momentos de este video de cosas que se relacionan a mis creencias de libertario, ¿verdad? De que yo quiero hacer con mi dinero lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Pero, ciertamente, ahí él va, entonces, a lo que yo le expliqué en el comentario anterior que él tuvo, que bueno, como Estado, usted tendría que pagar Federal Income Tax. Y pareciera que la idea que él quiere presentar aquí es que en Puerto Rico se comience a pagar Federal Income Tax sin ser Estado. Y realmente, honestamente, aunque a mí me parece justo por el mero hecho de cosas que yo he hablado anteriormente, donde yo he dicho cómo a mí me parece injusto que los que pagamos Federal Income Tax a nivel nacional tengamos que de nuestro dinero salga parte para enviárselo a Puerto Rico para que Puerto Rico haga con ese dinero lo que le dé la gana, cuando en Puerto Rico no pagan Federal Income Tax, ¿verdad? O sea, me parecería justo que empiecen a pagar también basado en el sistema que tenemos actualmente, donde sí tenemos que pagar Federal Income Tax. Obviamente, en el mundo ideal mío, como libertario,
pues yo no quisiera pagar federal income tax y que nadie pagara federal income tax. Pero en el mundo en que vivimos, sí me parecería justo que esto pasara. Que Puerto Rico empiece a pagar para que lo que reciba, por fin lo reciba justamente, porque contribuyó, recibe, ¿verdad? Pero por otra parte, como expliqué, no creo que esto sea posible por la cuestión del no taxation without representation, pero si hay taxation, tiene que haber representation, y si hay representation, tiene que haber voting rights for the president, y para que haya todas esas cosas, tiene que Puerto Rico ser Estado. Por ende, no sé cómo esto se puede implementar mientras Puerto Rico sea territorio. Pero hay que preparar un plan de repatriación de la diáspora. Puerto Rico va a crecer inicialmente cuando los 6 millones de puertorriqueños que viven en el continente decidan aportar brazos, aportar capital, aportar esfuerzo y regresen a la patria a trabajar. Pero para eso hay que tener buenos empleos y hay que mejorar las condiciones en Puerto Rico. Eso requiere un plan que no está ni en los centros espiritistas de este gobierno. 14. Aquí estoy de acuerdo con lo que él dijo, menos con él. No son 6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos. Yo hice un video que habla de eso mismo. De hecho, no sé si ese mismo fue el título que le puse. Y ese es un tipo de falacia como los supuestos 30,000 desaparecidos en Argentina. Que no fueron 30,000, es un número que uno de los que era parte de la guerrilla se inventó para que en las Naciones Unidas y eso les tomaran el caso, porque si decían la verdadera cantidad, que era, no sé, 3,000 o algo así, no les iban a hacer caso. Pues al igual que en Argentina no fueron 30,000 desaparecidos, en Estados Unidos, en los estados me refiero, no hay 6 millones de puertorriqueños. No. En Estados Unidos lo que sí hay es muchos ciudadanos de, qué sé yo, neoyorquinos, floridianos, californianos, tejanos, esas cosas, descendientes de otros que sí fueron puertorriqueños, ¿verdad? Pero esos que nacieron en Estados Unidos no son puertorriqueños, porque para ser puertorriqueño hay que nacer en Puerto Rico, como es mi caso. Pero ciertamente estoy de acuerdo con el hecho de que de Puerto Rico mejorar, eventualmente pudiera volver muchas personas que sí son puertorriqueños y se mudaron de Puerto Rico, o estos fake Ricans, como les llamo yo, que no son puertorriqueños de verdad, pudieran decidir, ya que ellos son tan orgullosos de esa nación que nunca ha existido, y de ese territorio al cual nunca han pertenecido porque no nacieron en él, ¿verdad? Pues de esas personas pudieran mudarse a Puerto Rico. Así que hay que hacer un plan al respecto. Pero continuemos. Hay que desmantelar el paraíso fiscal. Y para hacerlo, hay que poner a los que pueden pagar a pagar lo que les corresponde, bajar lo que es el peso contributivo de la clase pobre y lograr un sistema mucho más equitativo y mucho más justo. Eso va empatado con la idea anterior de crear el estudio de reforma contributiva y el estudio de repatriación. Número 15. De nuevo, en mi opinión, como libertario, taxation is theft. Y esas compañías se están aprovechando del estatus que tiene Puerto Rico para no tener que pagar impuestos a nivel nacional. Pero, ciertamente, en el sistema que tenemos, de nuevo, es injusto que hayan personas que tienen que pagar y otros no. O todos pagan o nadie paga. Así que, bueno, continuemos. Hay que derogar toda legislación y reglamento y orden ejecutiva proteccionista. Todo aquello que constituya una rémora socialista para proteger mercados cautivos y para discriminar contra el comercio interestatal tiene que ser liquidado a la brevedad posible, y no veo la más mínima premura por parte de la legislatura ni del gobierno de la señora González para adelantar esto. 16.
Muy de acuerdo. De hecho, ¿usted sabe cómo esto se manifiesta en Puerto Rico? En Puerto Rico a los alcaldes les encanta hacer fiestecitas, gastar el dinero de los que pagan contribuciones a nivel de pueblo para hacer fiestecitas. Y en Puerto Rico hay leyes proteccionistas donde a usted no se le contrata por mérito, sino que a usted se le contrata por estas leyes. Leyes que imponen que si se hace algún tipo de fiesta en Puerto Rico, esta fiesta tiene que, por obligación, contratar a personas que promocionan el asunto cultural. Y entre esas personas está la familia Sanabria, que ellos obviamente fueron inteligentes y dijeron, espérate, nosotros sabemos que esta legislación protege a este tipo de cosas. Y si me voy yo solo, bueno, solamente yo puedo cubrir una actividad. Ah, pero si yo meto a mi familia completa, ¿verdad? O a un montón de mi familia, varios de mi familia pueden cubrir varias fiestas en diferentes partes de la isla y nos enriquecemos con el dinero de los contribuyentes de los respectivos pueblos. Y eso es injusto. Porque eso no es, así no funciona el libre mercado. En el libre mercado, a usted se le contrata de acuerdo a lo que, ¿verdad? Lo que la gente quiere. Si la gente quiere algo, un producto, la gente se va a mover a comprarlo. Aquí están obligando a la gente a tener que consumir un producto que es el de la familia Sanabria, que es el de Andrés Jiménez el Íbaro y yo no sé quién más, ¿verdad? Por el mero hecho de estas leyes proteccionistas. Y eso no puede existir en un sistema de libre mercado. Finalmente hay que eliminar por ley todas las colegiaciones, todas, incluyendo los ingenieros. Se acabó. Cuando el Estado quiera reglamentar una profesión, lo tiene que hacer a través de una junta y no a través de colegios que a final de cuentas terminan o en manos de independentistas o en manos de populares. 17. Estoy de acuerdo. Para afuera las colegiaciones. Porque las colegiaciones son una especie de monopolio. No es una especie de monopolio, es una especie de ¿cómo es que se llama esto? Es una especie de unión. Si usted no pertenece a la unión, usted no puede, no puede ejercer en tal o más cual cosa, ¿verdad? Y yo no apoyo las uniones, tampoco apoyo a estas colegiaciones. Que todo aquel que sepa, o sea, obviamente tenga estudios en algo, que pueda ejercer, esté unionado o esté colegiado o no. Por ende, ni las uniones obreras deben existir, ni las colegiaciones tampoco. Hay que eliminar todos los certificados de necesidad y conveniencia de laboratorio, de facilidades médicas, de farmacia. Si 4 farmacias quieren montar negocio en una esquina, que compitan. Ya está. La competencia es clave de la libertad económica y de los derechos civiles. Se acabó esta cuestión de estar privilegiando y protegiendo. Ah, no, que hay que proteger de aquí. No puedo. Pues aprenda a competir. 18. De acuerdo. Eso va de acuerdo a lo que mencioné ahorita. De tener que estar teniendo legislaciones que defienden a ciertas cosas específicas o a ciertos grupos específicos. De hecho, la estupidez en Puerto Rico llega a tal grado que se defiende hasta los políticos. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque en Puerto Rico, si un partido político logra una victoria brutal, pues por ley de minorías tienen que dejar entrar a personas que perdieron. Eso es como darle el premio de participación a alguien que estaba en una competencia, perdió, pero le dan un premio. Pero es mejor que el premio de participación porque el premio de participación, pues, como que pues participaste. Pero este premio
le permite a este individuo que perdió entrar y trabajar y ganarse el dinero que cobra del contribuyente que paga impuestos territoriales en Puerto Rico, estatales, ¿verdad? Y este tipo de, todo tipo de protección que proteja a grupos específicos, nada de grupos específicos. Usted entra porque usted se lo merece. Y en el caso que acabo de mencionar, si la gente no votó por usted, pues usted perdió, váyase a su casa, consígase un trabajo en otra cosa. Hay que preparar una APP, ya los estudios están así, para ver cómo vamos a explotar nuestros recursos mineros, no en la cordillera, sino en el mar meridional de 12 leguas que tenemos. En la trinchera de Puerto Rico hay un mundo de minerales, desde los minerales de tierra rara, como gas, que se pueden explotar, al igual que en el Caribe. Eso lo saben las divisiones de inteligencia de Estados Unidos, eso lo sabe la Junta de Control, la Junta de Calidad Ambiental desde los tiempos de Pedro G. Laver y Carl Axel Soderbergh. Pero ya existe la tecnología y eso produce dinero tanto para el gobierno federal como para el gobierno de Puerto Rico, y ya está en la mirilla de un montón de empresas en Estados Unidos. Y yo estoy seguro que el gobierno de Jennifer Aydin González no tiene la más mínima idea de lo que tiene de frente en recursos minerales. 19. Desconozco sobre esto, pero ciertamente si Puerto Rico tiene recursos naturales, que los use. Así, sencillo. Si es cierto, úsenlo. Hay que comenzar a activar una división de fiscalía de derechos civiles que haga valer, que desegregue la sociedad puertorriqueña, que acabe contra el discrimen de estadistas en instituciones públicas y en centros comerciales, no me refiero a centros comerciales como tal, empresas comerciales que discriminen contra estadistas. El día que los metan presos, se acaba el vacilón, se acaba la segregación. Es decir, una defensa activa por parte del gobierno estadista de su propia gente. 20. Honestamente, no creo que se tenga que crear nada nuevo. Lo que se tiene que hacer es hacer valer las leyes de discriminación, donde se habla de discriminación por sexo, raza, color, etnia, religión, todas esas cosas. Si no está el asunto político, inclúyanlo. Pero no tiene que haber ningún tipo de grupo especial o qué sé yo. De hecho, no recuerdo si él mencionó sobre eso. Pero sencillo, hagan valer las leyes. Hay que redirigir la educación tecnológica y salubrista. Esta cuestión de estar gastando en artes liberales y en humanidades y en sociales, it's over. Se acabó. El que quiera estudiar sociales, humanidades y arte, ahí está la Universidad del Sagrado Corazón y está la Interamericana. La Universidad de Puerto Rico, que tiene recursos limitados, debe estar dirigida a preparar a nuestros hijos para el empleo y para buenos salarios. Eso quiere decir ciencia, tecnología, salud. Tenemos que rehacer toda la estructura de la universidad pública. 21. Totalmente de acuerdo. Yo he mencionado en varios de mis videos anteriores donde donde yo, que tengo bachillerato y grado asociado en algo, ambas cosas son en algo que pertenece a STEM. He hablado cómo yo promociono mayormente estos trabajos como electricista, plomería, carpintería, de esto, mecánica automotriz o cualquier tipo de mecánica. Eso es lo que yo promociono, ¿verdad? A pesar de tener mis estudios. Pero a todo aquel que quiera entrar a la universidad, que ciertamente lo que tiene que estudiar es algo que tenga que ver en STEM. STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo lo que tenga que ver con eso, usted estúdielo. Pero si usted se va a poner a estudiar, qué sé yo, estudios de cultura afroantillana o cosas así, estudios de género. De hecho, lo de cultura afroantillana me lo acabo de inventar, posiblemente exista.
eso no tiene mercado porque es inútil. El que estudia eso es un inútil. Si usted se quiere ir a estudiar esa porquería, váyase a una universidad privada. Ahora, obviamente que en las universidades privadas también enseñan STEM, ¿verdad? Pero si usted va a estudiar en la universidad estatal, usted sabe que lo que usted va a aprender es algo útil. Y obviamente para usted ser útil, si usted no decide irse a un instituto a estudiar las carreras cortas que expliqué ahorita y quiere ir a la universidad, usted va a estudiar algo en STEM. Usted no va a ser un inútil. Continuemos. Se necesita un estudio para detectar el discrimen en los costos de pasaje para Estados Unidos. Milla a milla, por distancia, los pasajes para Puerto Rico son, a pesar de que tienen un volumen enorme, los pasajes más caros de Estados Unidos. Eso hay que acabarlo. Y hay que activar el DACO y hay que activar el Departamento de Comercio para hacer el estudio correspondiente de pasajeros por milla y costo para acabar con el vacilón. Después de todo, somos 9 millones los que pagamos por eso. Los 3 millones que viven en la isla y los 6 millones que viven en los estados y que continuamente están yendo a trabajar y a visitar su familia. Esto es una de las clavadas más grandes que hay contra la colonia. Y no hay un solo gobierno estadista que se haya atrevido a meterle mano a los colmilludos de las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque parten de una base racista. Y el racismo comercial hay que acabarlo. Y el monopolio comercial hay que acabarlo. Sí, libre competencia. Mientras más líneas aéreas vengan, mucho mejor. Pero respetando el bolsillo del puertorriqueño. 22. Usted sabe quién se pasa hablando de ismos y fobias. Los progres. Como el gordo progre de Dávila Colón. Y entonces él ya está en su mundo de fantasía, como todo progre, le está asignando racismo a los dueños de estas compañías que él ni siquiera sabe cómo son. Pueden ser que sean orientales, como que pueden ser que sean hindúes, como que pueden ser que sí sean blancos, como que puede que algunos sean grones. Él no sabe, pero él automáticamente está asignando racismo. Pero fuera de eso, ¿por qué está mal lo que él está diciendo? Porque los progres piensan así, que hay que tener control sobre el libre mercado. Y no es así. De hecho, en Estados Unidos hay diferentes aerolíneas que cubren Puerto Rico también. Por ende, el puertorriqueño tiene la opción de qué aerolínea escoge la que más comodidad le ofrezca, le va a salir más cara, y la que menos comodidad le ofrezca, más barato. Y usted escoge, usted tiene la libertad en este mercado de libre empresa de usted elegir cuál compañía usted quiere. Por ende, estar regulando el comercio, eso no es otra cosa que las políticas de socialistas, como el gordo progre de Dávila Colón. Yo les dije que yo iba a estar de acuerdo en ciertas cosas que él mencionaba, pero también les dije que iba a estar en desacuerdo y iba a explicar por qué. Continuemos. Hay que abrir a competencia todos los satélites de streaming y cable TV. Esa cuestión de que hay empresas de streaming que no sirven a Puerto Rico y todo eso, ese bloqueo es racista y hay que acabarlo. Y para eso está el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio y el Departamento de Asuntos del Consumidor para meterle mano a todo el que discrimine contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Próximo. De nuevo, él asume que esto es cuestión de racismo. Como pudiera asumir yo que tal vez, no sé si sea cierto, pero tal vez pueda ser que estas compañías no suplen servicios a Puerto Rico porque no les da la gana. Y así es el libre mercado. O también pudiera pensar yo, yéndome a la manera que él tiene de pensar, pero con un poquito más de lógica, a simplemente llamarlos racistas. Que bueno, que tal vez ellos piensen, porque hay muchas personas a nivel nacional que desconocen que Puerto Rico es un territorio, y lo desconocen porque como
el puertorriqueño le dice a todo el mundo que es boricua para que tú lo sepas, ¿verdad? Y se niega a aprender inglés, pues se presenta hacia el mundo como que nosotros somos esto. Y esas compañías puede que se crean eso. Y entonces ellos no cubren lugares fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Puede que sí, que no cubran lugares fuera de Estados Unidos. Y tengan esa mentalidad. No sé, es una posibilidad. Pero él rápidamente, como todo progre, le asigna el racismo. Y por otra parte, de nuevo, yo tengo el derecho, como persona que tenga un negocio, de yo servir a quien a mí me dé la gana. Está esa cosa que dice, nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Si a mí no me da la gana de servirle a Puerto Rico por alguna razón, pues no me da la gana. ¿Por qué tiene que venir un gobierno a forzarme a mí a darle servicio a alguien que por alguna razón no me da la gana? Eso está como aquello que sucedió en Estados Unidos. Habían unos abecedarios que querían que una pastelería, ¿verdad? Un bakery, les hiciera un bizcocho de matrimonio y qué sé yo. Y esa gente sabían que los dueños de ese bakery eran religiosos. Por ende lo hicieron adrede para buscar riñas, ¿verdad? Crear un caso. Ese caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que ese bakery tiene el derecho de, si le da la gana, hacerles el bizcocho, y si no le daba la gana, no hacérselo. Por ende, si estas compañías de streaming no les da la gana de dar servicio a Puerto Rico por la razón que sea, incluyendo la estúpida razón que el gordo progre de Dávila Colón asume, pues no se lo da y ya está. Así de sencillo. Pero los progres les encanta usar el poder del Estado para imponerse sobre la libre empresa. Hay que crear una comisión histórica del patrimonio cultural de Estados Unidos en Puerto Rico. Usted oye las clases de historia, los grandes académicos hablar de las tres grandes raíces de Puerto Rico: lo afroamericano, lo taíno y lo español. Y llegaron hasta 1898. Es como si no hubiera ocurrido nada de 1898 para acá. Han borrado la influencia americana en todo. Y Puerto Rico está más americanizado que cualquier país de Latinoamérica. Lo han borrado la historia. Eso tiene que echar para atrás. Para atrás. Este es el equivalente. Como Trump dijo, no, el Golfo de México. ¿Qué es el Golfo de México? Es el Golfo de América. Se acabó. Este es el equivalente, pero con razón. No podemos ser los tres monitos. Puerto Rico tiene una tradición, una influencia y una cultura americana de la cual nos tenemos que sentir orgullosos, como nos sentimos orgullosos de la afroamericana, de la caribeña, de la taína y de la española. Pero no se puede tapar el cielo con la mano. Hay que acabar con los arbitrios de autos. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Todo auto debe pagar el correspondiente IBU. Y se acabó. Y si el auto vale 50,000 billetes, pues usted paga el correspondiente 11,5%. Esta cuestión de pagar que los arbitrios casi valen más que el auto, se acabó. Hay que crear la reciprocidad. De nuevo, no estoy de acuerdo con los impuestos, pero en el sistema que está establecido tanto en Puerto Rico como a nivel nacional hay que pagar impuestos. Y ciertamente me parece ridículo que hayan impuestos adicionales que se crean a la venta, porque es la venta de algo especial, ¿verdad? Me parece ridículo y no debe existir. De todas las profesiones. Y eso incluye el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene que hacer lo propio para restablecer la regla 13 o la regla 11, no me acuerdo, y llegar a los acuerdos pertinentes con los estados que sean. Claro, te dirá, bueno, pero si no saben español, ¿cómo va a entrar aquí? Bueno, pues bien fácil. Para poderle dar la reciprocidad, tienen que tener dominio del español. Tan sencillo como eso, y del inglés. 27. De acuerdo, aunque repito, ya puertorriqueño, ya es hora de que aprendas inglés. Porque a nivel nacional la gente no se tiene que adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a la nación.
Por ende, eso último que él dijo de que, bueno, que los que vengan de la nación tienen que aprender español, en realidad no. Los de Puerto Rico son los que tienen que aprender inglés. Pero sí que haya reciprocidad en cuanto a los empleos. Si usted puede hacer un trabajo allá, lo puede hacer en Puerto Rico. Si usted puede hacer un trabajo en Puerto Rico, lo puede hacer allá. Hay que incentivar el uso de San Juan, de Ponce y Mayagüez como home ports de todos los cruceros del Caribe. Esta cuestión de que Miami o Fort Lauderdale o Puerto Cañaveral son el punto de partida de la mayoría de los barcos que salen para crucerear, no, Puerto Rico le sale mucho más barato a las líneas. ¿Por qué? Porque las distancias de aquí a Sudamérica son 500 millas, no 1200 millas. Porque las distancias de aquí a la República Dominicana son 100 millas, no 1500 millas. Por lo tanto, hay que buscar los incentivos necesarios para que tanto Bayamón, tanto San Juan como Ponce, que tengo los vaqueros. Chicos, Luisito, tú dañas la cabeza a uno, ya se acabó. Ganaron. Felicidades a los vaqueros. Bueno, así que eso es importante. Número 28. ¿Usted sabe cómo usted logra eso? Usted demostrando que Puerto Rico, por mérito propio, no por incentivos de que mira, te doy un descuentito o te paso dinero o lo que fuera. No. Que usted por mérito propio, usted demuestre que usted es mejor puerto de salida que lo que viene siendo Florida, etcétera, etcétera. Esa es la única manera que usted logra eso. Hay que legislar una comisión estadista permanente. Así como hay una comisión de derechos civiles, debe de haber una comisión de la igualdad en Puerto Rico con un presupuesto dedicado exclusivamente a esto. 29. Más burocracia, por ende, no. Hay que regresar a celebrar el 4 de julio como corresponde. Es increíble que Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella celebraban más el 4 de julio de lo que hacen estos neófitos llamados estadistas en el poder. Hay que regresar. No es hacer paradas con las batuteras. No. Cada pueblo debe tener su fiesta de 4 de julio, sus fuegos artificiales. Hay que inculcar una campaña educativa para que el 4 de julio sea una fecha importante, aunque nos vayamos para la playa. 30. De nuevo, no estoy de acuerdo con el gasto público en fiestas, pero ciertamente, mediante lo que expliqué anteriormente, en cuanto a la educación que se le ofrecerá al pueblo, el pueblo entenderá el amor, el aprecio que le tiene que tener a su nación y a las fiestas nacionales. Pero tener que estar gastando, de hecho, si no estoy de acuerdo que se gaste dinero en eso, obviamente mucho menos estoy de acuerdo con que cada municipio en Puerto Rico le dé con hacer la fiesta del aguacate, la fiesta del tomate, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Gastos públicos para estupideces, no. Y obviamente el 4 de julio no es una estupidez, pero el gasto público está de más. La gente aprenderá a apreciar esos días mediante la educación, que es lo que trato de hacer yo en estos videos, educar. Hay que promocionar a Puerto Rico como el centro culinario cultural latinoamericano de Estados Unidos. La cultura, nuestra comida, nuestras tradiciones son a Puerto Rico y a Estados Unidos lo que es la Navidad, la Semana Santa y los festivales religiosos de atractivo turístico a España. Y después de todo, nuestro mercado, por lo menos en Estados Unidos, de 350 millones, sin contar nuestros hermanos canadienses, que aquí los recibimos con los brazos abiertos, que son 30 millones más, y nuestros hermanos mexicanos que quieran venir a visitarnos. Próximo, hay que elegir. Estoy totalmente de acuerdo. Puerto Rico tiene la mejor comida del mundo. Obviamente yo no he probado todas las diferentes comidas del mundo, pero de las diferentes comidas del mundo que yo he probado, la puertorriqueña es la mejor, seguida por la filipina. Y yo sé que hay mucha gente tiene una fascinación con el sushi, pero no, el sushi me da asco. La comida puertorriqueña, la mejor. Que los seguros de salud en Puerto Rico cubran gastos de salud también en Estados Unidos y que las tarjetas nuestras sean buenas aquí y allá en el continente. Cuestión que si usted fue a visitar a sus familiares,
y usted no tiene el Medicare, porque el Medicare lo cubre, pues básicamente lo cubra también. Eso se llama reciprocidad salubrista. Próximo. Ciertamente, honestamente, yo no puedo entender cómo si usted está visitando un lugar, un estado u otro territorio nacional y usted necesita tratamiento médico, ¿cómo es posible que la tarjeta de salud de usted no le cubra ese tratamiento médico? Usted posiblemente está pagando por eso. Y digo posiblemente si no es que usted está viviendo de lo que come el pollo en la carretera y entonces recibe ayudas federales como el Medicare, pero Medicaid. El Medicare es justo que usted lo reciba porque usted lo recibe por el seguro social que usted pagó. Ahora, el Medicaid es caso aparte. Y si usted paga por un plan médico privado, me parece ridículo que si usted sale de Puerto Rico y usted necesita tratamiento médico en X, Y o Z, que no le cubra. Porque usted está pagando por eso. Y la localidad donde usted recibe el tratamiento no hace diferencia. El tratamiento que usted recibiría en Puerto Rico, sin problema alguno, por el mero hecho de tener esa tarjeta, usted lo debe poder recibir en donde sea. Porque usted está pagando por eso. Hay que subir el salario mínimo escalonadamente e inevitablemente. Mientras lo que aquí se gane como mínimo es 10 porquerías de pesos, nunca van a subir los salarios. Tiene que haber un plan escalonado, aunque la patronal grite, berree, berrinche, no hay manera. El puertorriqueño de la isla tiene el mismo derecho a ganar lo mismo que el puertorriqueño del continente. Y la única manera que lo vamos a hacer es llevándolo por paso. No es de cantazo. Podrán brincar, podrán saltar, pero si el puertorriqueño no gana lo que debe ganar en Puerto Rico, se nos muere Puerto Rico. Próximo. Usted me vio mover la cabeza en todo momento de esto que le estaba diciendo. Porque esta es una de las cosas en que menos yo puedo estar de acuerdo. De hecho, yo no entiendo por qué a nivel nacional existe un salario mínimo. Yo sé por qué empezó. Al que quiera aprender, usted escuche a Thomas Sowell. Eventualmente, allá atrás yo voy a poner una foto, un póster de Thomas Sowell. Es uno de mis intelectuales favoritos de derecha. Este individuo cuenta que la razón por la cual empezó esto de el salario mínimo era porque se estaba buscando proteger a grupos específicos que se estaban quejando que estaban contratando a otras personas como muchachos jóvenes, etcétera, etcétera, que estaban dispuestos a trabajar, a hacer lo mismo por menos. No era que los estaban obligando, era que ellos estaban dispuestos a hacerlo. Y entonces estos grupos especiales se empezaron a quejar y para protegerlos se estableció el salario mínimo. ¿Y qué provocó esto? Bueno, lo que esto provocó es que personas jóvenes y personas que no tenían experiencia ya no podían competir en el ambiente laboral, ¿verdad? No podían competir. Porque entonces al que pagaba los impuestos, perdón, al que pagaba los salarios, al dueño del negocio, al obligársele a pagar un mínimo, decía, bueno, pues me voy a tener que ir con que tiene más experiencia, porque ya no puedo contratar a personas que pueden obtener experiencia a base de yo contratarlos, ¿verdad? Pero no la tienen y sin embargo están dispuestos a trabajar por menos. Eso afectó tanto a jóvenes como precisamente a varones. Precisamente. Y este tipo de programa
lo que hace es irse totalmente en contra del sistema de libre mercado, donde, como dije ahorita, a usted le pagan de acuerdo con lo que la gente quiere consumir. Si usted hace buen trabajo, a usted se le paga más. O usted cree que es justo. Mírelo de esta manera. Usted cree que es justo que usted, que sabe trabajar bien brutal en lo que usted hace, y usted de hecho trabaja bien brutal en lo que usted hace, viene este otro individuo que usted sabe que no da el grado, específicamente no comparado a usted, posiblemente sea un vago, y sin embargo a ese se le paga lo mismo que a usted por esta cuestión del salario mínimo. Lo pone al mismo nivel que usted. Cuando yo estaba en el ejército, a mí me parecía injusto que yo, con mi trabajo que me tenía que fastidiar, recibiera la misma paga que alguien que tuviera el mismo rango que yo, la misma cantidad de años en el ejército que yo, que estaba trabajando en la misma localidad que yo, pero que su trabajo era súper fácil, apenas trabajaba. Pero obviamente yo estaba dispuesto a hacer eso. Yo no tenía que estar ahí, pero estaba dispuesto a hacerlo y lo hice. Pero esto del salario mínimo trae eso al mundo privado. Se impone el gobierno ante el libre mercado, en el cual a la gente se le debiera pagar de acuerdo, ¿verdad?, a lo que producen, a lo que la gente decide que van a apoyar, y no en base a que a la gente se le tiene que pagar una cantidad X porque me dio la gana. No, el salario mínimo no debiera existir. De hecho, usted debiera escuchar a Milton Friedman hablar al respecto también. Hay que democratizar los medios de comunicación. Sí, hay que democratizar los medios de comunicación. No cerrándolos, no amordazándonos, sino abriéndolos a la competencia y enseñándoles que son un fideicomiso público, muchos de ellos, no los periódicos, y que tienen que respetar a toda la ciudadanía. El que quiera más ideas sobre eso me puede llamar con mucho gusto. Le voy a dar 75 a 100 soluciones para resolver ese problema. 34. Realmente a nivel tanto nacional como a nivel estatal, o sea, en el caso de Puerto Rico, cualquiera puede abrir su estación de radio, su estación de televisión, lo que sea. Por ende, nadie está restricto a poder competir, que es lo que él quiere. Pero resulta que los progres, ellos en su búsqueda de llevar su batalla cultural para ellos llevar el mensaje de ellos, han hecho las cosas que tienen que hacer. Y se han metido a comprar cuanta estación de radio, cuanta estación de televisión, cuanto website de social media para llevar sus ideas progres. Si la derecha no está dispuesta a competir contra ellos, eso es problema de ellos, pero el sistema de competencia está abierto para todos. De hecho, el único que ha hecho eso en tiempos recientes ha sido Elon Musk cuando compró X. Bueno, cuando compró Twitter y después le llamó X. En Puerto Rico hay solamente una estación que es de derecha. Esa es Guapa Radio. Noti1 más o menos. Y bueno, pero eso es el sistema no bloquea el que las personas compitan. Eso está en el individuo si quiere invertir y hacerlo. Hay que crear alianzas con estados republicanos también. No en Nueva York nada más. Hay que crear alianzas con Florida, con Texas, con Georgia. Hay que crear alianzas con el oeste republicano. ¿Usted ha visto a la gobernadora ir por ahí? Ella va a los juegos de baloncesto, pero clueless.
35. Con respecto a eso, pues no tengo más nada que decir, porque ciertamente hay que hacerlo. Pero como todos los políticos que han tenido en Puerto Rico han sido políticos zurdos, políticos progres, bueno, pues obviamente cada cual se asocia con lo que son. Y obviamente pues se asocian a nivel nacional con el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata tiene ciertos estados dominados, como New York, ¿verdad? Y ese es uno de los estados con los cuales Puerto Rico se asocia. Deje de ser progre y asóciese con los estados donde existen gobernadores de verdadera derecha, como DeSantis, el alcalde de, perdón, Abbott, el gobernador Abbott en Texas. No Texas, Texas. Continuemos. Hay que establecer nexos directos con Alaska, con Hawái y con California. La costa oeste es crítica para la lucha de la estadidad. Y me refiero también a Oregón y a Washington. Los estados del oeste son esenciales para la lucha de la estadidad. Miren si este individuo es un mediocre como analista, que él no se acaba de dar cuenta que lo que dijo en el punto anterior ha sido lo contradijo con este punto que acaba de decir. Todos esos estados que él acaba de mencionar, todos son progres. Usted ve que este tipo es un mediocre. Continuemos. 6. Hay que crear una comisión investigadora con los mejores fiscales y abogados criminalistas e investigadores para estudiar la infiltración, la penetración de la inteligencia venezolana, cubana, nicaragüense, colombiana en Puerto Rico. Mientras ellos campean por su respeto, aquí nos hacemos los chivos locos. Se acabó el pan de piquito. Hay que defender lo que es, sí, el derecho del pueblo de Puerto Rico a escoger libremente su condición política final. 37. Esto no es algo que le corresponde a Puerto Rico, esto es algo que le corresponde como asunto de seguridad nacional al gobierno federal. Por ende, está de más que lo mencione porque Puerto Rico no compone nada en eso. Hay que fortalecer las tradiciones religiosas como expresión cultural. Navidad, Semana Santa, Acción de Gracias. Me pasé, pero voy a... Bueno, ciertamente, eso que dijo, sí, que lo promocionen porque en esas cosas se promocionan muchas ideas, ¿verdad? Que son buenas socialmente hablando, ¿verdad? Y tenemos que mejorar la manera de pensar del individuo puertorriqueño. Y basado en la religión, y yo no soy religioso, se puede llegar a esto. Regresar con otro videíto. De hecho, voy a brincar un poquito para ir a los últimos puntos que él va a mencionar. Porque esto se está poniendo interesante. 5 minutos porque va a expandirse mañana. No solamente cuando... Este es el destilado de una vida, 50 años dedicada y promoverla. De que hay maneras de... no se puede. El que le digo a ustedes... Perdonen que estoy brincando así, pero es que no sé en qué punto es, pero estoy próximo a llegar. Es que no se puede, les miente. De fortalecer las tradiciones religiosas, no solamente como expresión cultural, sino como expresión del alma de este pueblo. No hay que violar la separación de iglesia y Estado. Pero ciertamente, si hay algo que tiene en común Puerto Rico con el pueblo americano es su... Por cierto, usted sabe que este asunto de que la división de iglesia y Estado no es que el Estado no se pueda inmiscuir con la religión y que la religión no se pueda inmiscuir con el Estado. Es que el Estado, o sea, la nación o los estados o los territorios no pueden promocionar una religión en particular. Pero sí, el Estado se puede inmiscuir con la religión y la religión se puede inmiscuir con el Estado. Eso es aclarando, porque los progres como Dávila Colón se pasan hablando de que la división de iglesia y Estado, ¿verdad? Entendiendo mal de qué trata eso. De fe cristiana. Nos llamemos evangélicos, católicos, como usted quiera. Y es importante que en Estados Unidos se sepa que Puerto Rico no es una sociedad violenta, como estoy oyendo por ahí miles de analistas decir. El puertorriqueño no es violento.
que el puertorriqueño no es corrupto. Hay que recambiar, hay que alterar completamente toda esa visión. Y el conservadurismo es bueno, los valores son buenos y la religión sin extremo es positiva. Hay que eliminar, como le dije, los arbitrios de los carros americanos. Puerto Rico tiene que regresar a la época de los 60, donde la gente compraba más carros americanos que los Datsun y los Toyota que se vendían encima. Hay que revisar todas las dotaciones. Dotaciones quiere decir los donativos legislativos que se hacen a ONG para garantizar que esas ONG o esas entidades sin fines de lucro no utilicen el dinero para avanzar el nacionalismo ni avanzar el socialismo. Eso hay que hacerlo. Y obviamente a Jennifer Aydin no se le ocurre ni por los centros espiritistas. Hay que convertir a San Juan. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, pues no gastando el dinero del pueblo en cosas que realmente no van dirigidas al pueblo mismo. Cuando los gobiernos se ponen a darle dinero a ONG, organizaciones no gubernamentales, estas organizaciones usan el dinero suyo, que usted pagó en contribuciones, para esas organizaciones usarlas como a ellos les dé la gana. ¿Verdad? Y casualmente tenemos a alguien que su apellido se parece al zorro, ¿verdad? Que con sus ONG empuja no el nacionalismo, empuja toda la retórica neomarxista de la nueva izquierda, ¿verdad? Todas esas ideas. Y eso obviamente está pasando también en Puerto Rico. Y no me estaría raro que en Puerto Rico estén saliendo fondos para pagar a ONG de ese individuo, de Jorgito. Jorgito Zorro. Y a Ponce, en centros peatonales, con restaurantes, con cultura. Yo voy a Ponce muchas veces, lloro. La plaza más linda, el casco del pueblo más bello, lo tiene Ponce. Pero eso no se le ocurre a la chorita que tienen allí de alcaldesa. Hay que exportar y fomentar la exportación de marcas boricuas, así como el Mesón, como los Sidrines, como Medalla, han dado el brinco. El mercado puertorriqueño en los estados es 2 veces de grande del mercado en la isla. Y una vez se lleve, el Mesón en Florida se pasa lleno. Lleno. Las filas son para vacunarse como en cualquier parte de Puerto Rico. El pan de los Sidrines lo buscan donde quiera. Tenemos muchas cosas que exportar. Hay que crear. Él no se acaba de dar cuenta que lo que él pide que el gobierno haga, creando más burocracia, es totalmente innecesario, porque la industria privada misma es capaz de autopromoverse. Cuando él dice que el Mesón en Estados Unidos, o sea, en los estados, ¿verdad? Tiene largas filas. El Mesón necesitó del dinero del contribuyente puertorriqueño en Puerto Rico para lograr eso, no. Lo hicieron ellos mismos. Por ende, no hace falta burocracia, ¿verdad? Agencias, personas contratadas por el gobierno para que ayuden a esto, ¿no? Créame que las compañías privadas harán lo que tengan que hacer para lograr ser exitosas y mercadear lo que crearon en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. No tan solo en los estados, sino en cualquier otro país. De hecho, a mí me encantaría que existiera Taco Maker a nivel nacional. Yo solamente puedo ir a Taco Maker en Puerto Rico. Pero yo no quiero que venga el contribuyente puertorriqueño a gastar de su dinero para promover una compañía que, según recuerdo, es puertorriqueña. No, que lo hagan ellos. ¿Sabes? Pero de verdad que me encantaría, si me está escuchando alguien de Taco Maker, háganlo. Porque a mí me encanta Taco Maker. Me gusta más que Taco Bell.
No sé, pero está en ustedes. No está en el pueblo que paga contribuciones pagar esas cosas. Dentro del directorio del PNP, una conferencia de partidos nacionales, demócratas y republicanos, para que empiecen a hablar y a trabajar juntos en vez de estar peleando y garateando. Esa es una idea que dio Franklin López y García Pasalacua desde la época de los 70, y el PNP sí ha pasado por el forro. En la medida en que conversen, en la medida en que convergen, en la medida en que armonicen su estrategia estadista, dejamos de pensar de si somos republicanos o demócratas, y primero la estadidad. Hay que incentivar. No. De hecho, en Puerto Rico lo que tiene que suceder es que todos los partidos inventados territoriales debieran dejar de existir y debiera suceder lo que existe en Guam, que es otro territorio de Estados Unidos, donde los que nacen son ciudadanos americanos, no pueden votar por el presidente, pero tienen un comisionado residente, tienen la defensa nacional, usan el dólar, todas esas cosas, los pilares del supuesto ELA, ¿verdad? Pues en Guam lo tienen, pero usted sabe que tienen en Guam, bueno, afuera de que allá hablan inglés, aun cuando el idioma original es el chamorro. Bueno, los partidos políticos son los partidos nacionales. Aun cuando ellos no pueden votar por el presidente, los partidos políticos son el Partido Republicano, el Demócrata, y debe haber alguno que otro libertario por ahí también. Porque en Puerto Rico eso no puede existir. De hecho, la gente tiene que empezar por otra parte a entender lo que es ser republicano. Específicamente el Partido Republicano Moderno, que es hoy día, gracias a Dios, hoy día es MAGA, ¿verdad? La gente tiene que entender lo que es el Partido Republicano actual, lo que es el Partido Demócrata actual, que es un partido socialista por completo, extremista, de extrema izquierda, ¿verdad? Eso es el Partido Demócrata. La gente debiera entender lo que es el Partido Libertario, ¿verdad? Esas cosas la gente en Puerto Rico debiera entenderlas. Y basado en eso, las personas tienen la opción de nuevo, si quieren ser Estado, votar por la estadidad. Si se quieren quedar como están, igual se quedan como están. Y si quieren optar por la independencia, pues votan por la independencia. Pero lo principal que tiene que pasar en Puerto Rico es que los partidos territoriales inventados, que no existen en más ningún lugar de la nación, deben dejar de existir. Por ende, todo esto que dijo este individuo ahora mismo es un disparate. Y pasar incentivos para que las televisoras de Puerto Rico den telediarios nacionales a las 5 y a las 11. Y eso se puede incentivar con medidas legislativas, contributivas o impositivas. Hay que... Ahí de nuevo le está hablando de imponerse el gobierno ante el libre mercado. Cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y por otra parte, esas cosas, hacer eso, de no ser impositivo, lo que conllevaría sería a que el gobierno tendría que pagar por esos espacios. Y el gobierno no tener que pagar por esos espacios conlleva a que el contribuyente que paga impuestos en el territorio de Puerto Rico está pagando por eso, a pesar de que el contribuyente de Puerto Rico prefiriera usar su dinero para hacer con él lo que le dé la gana, en vez de que el gobierno esté poniendo cosas de gobierno, del gobierno del momento, ¿verdad? Para ensalzarse a sí mismo. A las 5 y a las 11 de la noche creo que fue que él dijo. Por ende, no. Crear, hay que exportar la música puertorriqueña tradicional. No me refiero al trap, me refiero a la salsa, me refiero al 6, me refiero a la danza, me refiero a todos los boleros, el feeling, todo eso. Hay que exportarlo. Y hay que desreglamentar todo. Con respecto a eso, de nuevo, esto, a pesar de mi repulsión extrema por el reggaetón, ¿verdad? A pesar de eso, el libre mercado decide
¿qué va a consumir? Si al mainstream, que es la gente en general, no le interesa escuchar salsa y el chorro de otras cosas que él mencionó, no lo van a escuchar. El gobierno no tiene que gastar dinero para tratar de meterle por ojo, nariz y boca a la gente escuchar algo que no quieren consumir. Que para mí es vomitivo que el puertorriqueño de a pie ame el reggaetón, sí. Pero ellos tienen la decisión de que van a escuchar. Y lamentablemente el boricua, entre comillas, ha optado por el reggaetón, que es parte del problema social que tiene Puerto Rico hoy día. Y descentralizar. Esas son algunas de las ideas. Sé que... Bueno, ahí él terminó. Y aquí les he dado básicamente el tiempo que tomaría usted ver una película. Yo dudo mucho que muchas personas lleguen hasta el final de este video. Si usted lo logró, muchas gracias. Pero ciertamente estas son cosas que hay que explicar, porque individuos como este dicen una ensarta de disparates y confunden a las personas en Puerto Rico a pensar de cómo es que se supone que sea la derecha, basando eso de la derecha en el estatus que Puerto Rico pudiera tener, que fuera la estadidad. Y ser de derecha no tiene nada que ver con eso. Y aunque ciertamente estoy de acuerdo en algunas de las ideas que él promovió para cómo Puerto Rico mejorar, como pudieron ver, la mayor parte de esas ideas serían un desastre. Que si Puerto Rico ya está mal, pudiera estar peor. Pero así son las ideas socialistas. Las ideas de los progres, como el gordo progre de Dávila Colón. Y bueno, si usted aprendió algo, se informó, lo hice pensar, me gustaría que lo comparta. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.